Doctor millonario, sé cómo curar a tu hijo, dice el niño autista que él humilló. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El doctor Eduardo Mendoza ajustó el microscopio electrónico por tercera vez aquella mañana. Sus dedos, generalmente firmes y precisos, temblaban ligeramente mientras enfocaba las muestras de tejido neural. El silencio del laboratorio privado en su mansión era interrumpido apenas por el zumbido suave de los equipos de última generación que lo rodeaban. En la pantalla de la computadora a su lado, decenas de pestañas abiertas mostraban artículos científicos en diferentes idiomas, todos relacionados con enfermedades neurodegenerativas raras. Hace 3 meses, su hijo Mateo, de 15 años, había comenzado a presentar síntomas inexplicables. Primero fueron pequeños lapsos de memoria, después vinieron los temblores ocasionales en las manos y ahora la dificultad progresiva de coordinación motora. Para cualquier otro padre, esto ya sería devastador. Para Eduardo, uno de los neurocientíficos más respetados del país, era una tortura particular que lo consumía día tras día. «Papá». La voz de Mateo resonó por el pasillo. Eduardo rápidamente minimizó las ventanas de la computadora y respiró profundo, componiendo su expresión antes de responder. «Aquí en el laboratorio, hijo». Mateo apareció en la puerta, apoyándose discretamente en el marco. Sus ojos verdes, idénticos a los de su madre, brillaban con una intensidad que contrastaba con su apariencia cada vez más frágil. «Prometiste que hoy íbamos a jugar ese nuevo videojuego online del que te hablé, ¿recuerdas?». Eduardo consultó el reloj. Había perdido la noción del tiempo nuevamente, sumergido en sus investigaciones interminables. «Claro, claro. Dame solo unos minutos para organizar esto». «Está bien, papá». Mateo sonrió, pero Eduardo notó el leve temblor en su mano derecha, que el chico intentaba disimular. «Estaré en mi habitación». Tan pronto como Mateo salió, Eduardo se dejó hundir en la silla, pasando las manos por su rostro cansado. Las ojeras profundas y la barba sin afeitar denunciaban noches mal dormidas. En la pared frente a él, una impresionante secuencia de diplomas y certificados parecía burlarse de su actual impotencia. ¿De qué servían todos esos títulos si no podía diagnosticar a su propio hijo? Su celular vibró. Otro mensaje, del Hospital Central, donde aún mantenía su consultorio, aunque sus visitas se habían vuelto cada vez más raras. Ignoró la notificación. En los últimos meses, su vida profesional se había transformado en una elaborada actuación. Continuaba respondiendo consultas en línea, participando remotamente en congresos y manteniendo su reputación intacta. Pero su verdadera batalla ocurría allí, en aquel laboratorio privado, donde pasaba horas interminables buscando respuestas que se negaban a aparecer. La contestadora automática parpadeó, indicando un nuevo mensaje. Era la voz de su exesposa, Sofía. «Eduardo, necesitamos hablar sobre Mateo. Me contó que cancelaste la consulta con el doctor Jiménez en Monterrey. No puedes tomar esas decisiones solo. Habíamos acordado que...». Eduardo apagó el aparato bruscamente. «Doctor Jiménez», otro más en la interminable lista de especialistas que no lograban ver más allá de lo obvio. Todos ellos, con sus diagnósticos listos y sus certezas superficiales, no comprendían la complejidad del caso. Él sabía que había algo más, algo que escapaba a los exámenes convencionales. Se levantó, organizando mecánicamente las láminas sobre la mesa de trabajo. A través de la ventana del laboratorio, observó el jardín impecable de la mansión, mantenido por un equipo de jardineros que apenas veía. Todo en su vida había sido construido con base en la precisión, el control, la búsqueda incansable de la excelencia. Ahora, por primera vez, se sentía completamente perdido. Un sonido metálico lo sobresaltó. Era solo una de las máquinas de análisis finalizando otro ciclo de pruebas. Los resultados serían los mismos de siempre, lo sabía. Negativos, inconclusos, frustrantes. Su mente vagó hacia la última conferencia internacional en la que había participado presencialmente, hace casi un año. En aquella ocasión,
Había ridiculizado públicamente una teoría no convencional sobre patrones atípicos de degeneración neural. Ahora, esas mismas ideas que había descartado con tanta convicción volvían para atormentarlo. «Señor Mendoza», la voz de Lupita, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. «La cena está servida y el joven Mateo está esperándolo para el juego». Eduardo asintió intentando sonreír. «Dile que ya voy». Mientras guardaba las muestras, su mirada se detuvo en una foto antigua sobre la mesa. Él y Mateo, hace algunos años, sonrientes en un viaje a Disney. La imagen parecía pertenecer a otra vida, una época en la que él todavía creía tener todas las respuestas. Ahora, cada día, traía más preguntas, y el peso de su propia reputación comenzaba a sofocar cualquier posibilidad de pensar fuera de los patrones establecidos. El Hospital Central hervía con su rutina habitual cuando Eduardo atravesó sus puertas principales por primera vez en semanas. El olor característico, antiséptico y el murmullo constante de los pasillos provocaron una extraña sensación de familiaridad e incomodidad. Algunos residentes lo saludaron respetuosamente a distancia, mientras enfermeras apresuradas apenas notaron su presencia. No estaba allí por elección. El consejo directivo había convocado una reunión extraordinaria y su ausencia podría levantar cuestionamientos indeseados. Mientras caminaba hacia el elevador, su mente divagaba sobre los exámenes de Mateo que había analizado durante la madrugada. El chico estaba durmiendo cuando salió de casa, después de otra noche de videojuegos online. Una de las pocas actividades que aún conseguían arrancar sonrisas genuinas de su hijo. El elevador se detuvo en el tercer piso y una enfermera entró apresuradamente, cargando una pila de expedientes. Eduardo la reconoció vagamente. Era nueva en el hospital. Había comenzado hace algunas semanas. Ana o Alejandra, no estaba seguro. A su lado, un niño delgado de aproximadamente 12 años la seguía, sus ojos fijos en una tablet. «Buenos días, doctor Mendoza», la enfermera saludó acomodando los expedientes. «Daniel, hijo, cuidado de no chocar con el doctor». El niño no. Levantó los ojos de la tablet, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Eduardo notó que usaba audífonos y parecía completamente absorto en su actividad. Algo en el chico llamó su atención. Tal vez la intensidad de su concentración o la forma en que sus dedos se movían con precisión milimétrica sobre la pantalla. El elevador se detuvo nuevamente y más personas entraron. El niño, Daniel, inmediatamente se contrajo, acercándose más a su madre. Eduardo observó cuando aumentó el volumen de los audífonos, sus ojos aún fijos en la pantalla de la tablet. Por un momento, logró vislumbrar lo que el niño estaba haciendo. No eran juegos o videos como esperaba, sino lo que parecía ser un artículo científico en inglés. «Doctor Mendoza». La voz del doctor Torres, director del Departamento de Neurología, lo trajo de vuelta a la realidad. El elevador había llegado al 6º piso y las personas comenzaban a salir. «Justamente estábamos hablando de usted. ¿Tiene un minuto?» Eduardo asintió mecánicamente, pero sus ojos seguían al niño y su madre, que ahora se dirigían al sector de enfermería. Había algo intrigante en aquella escena que no lograba definir exactamente qué era. «Eduardo», Torres insistió, su voz traicionando una leve impaciencia. «Disculpe, Javier». «Sí, claro». Eduardo se forzó a enfocarse en su colega. ¿Sobre qué querían hablar? Mientras Torres comenzaba a discurrir sobre nuevos protocolos de investigación y la necesidad de su presencia más constante en el hospital, Eduardo no conseguía apartar completamente sus pensamientos de aquella breve escena en el elevador. Algo en el comportamiento del niño, en la forma como procesaba información, había despertado su curiosidad científica de una manera que no sentía desde hace meses. La reunión del consejo transcurrió como se esperaba. Discusiones sobre presupuestos, nuevos proyectos de investigación y las inevitables políticas institucionales. Eduardo participó mínimamente, ofreciendo opiniones técnicas cuando se le solicitaba, pero su mente vagaba constantemente. Entre una presentación y otra, discretamente buscó en su celular información sobre la nueva enfermera.
Alejandra Vargas, transferida de un hospital público de la periferia, madre soltera de un hijo autista. Al final de la reunión, mientras los otros médicos se dispersaban discutiendo trivialidades, Eduardo se vio caminando hacia el sector de enfermería. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo lo impulsaba a investigar más sobre aquel niño que leía artículos científicos en inglés con la misma naturalidad con que otros niños jugaban videojuegos. Fue cuando escuchó una discusión acalorada proveniente de una de las salas de consulta. La voz de un médico residente sonaba irritada. «Con todo respeto, señora, su hijo no puede estar interfiriendo en las consultas. Esto es un hospital, no una escuela». Él solo señaló una posible interacción medicamentosa que la voz de Alejandra fue interrumpida. «Es un niño, no tiene calificación para». Eduardo se detuvo ante la puerta entreabierta, observando la escena que se desarrollaba. Daniel estaba sentado en un rincón, aún con sus audífonos, pero sus ojos ahora estaban fijos en un punto distante en la pared, sus manos moviéndose en un patrón repetitivo. Sobre una mesa cercana, su tablet mostraba un artículo de Nature Neuroscience. El clima en la sala de consulta estaba cargado cuando Eduardo decidió intervenir. Su prestigio en el hospital era suficiente para que su mera presencia causara un impacto inmediato. El residente palideció al reconocerlo, mientras Alejandra Vargas enderezó su postura, instintivamente colocándose entre su hijo y la puerta. «Doctor Ramírez», Eduardo se dirigió al residente con una calma estudiada. «¿Podría explicarme cuál es la situación?». Joven médico carraspeó, ajustando nerviosamente su bata. «Doctor Mendoza, solo le estaba explicando a la enfermera Vargas que su hijo no puede interferir en las consultas. Cuestionó una prescripción que hice para un paciente con síndrome de Guillain-Barré y él tenía razón». Daniel interrumpió súbitamente, su voz monótona pero precisa. Aún sin hacer contacto visual con nadie, continuó. «El artículo, publicado en el Journal of Neurology del mes pasado, indica que la combinación de esos medicamentos puede potenciar los efectos secundarios en pacientes con historial de disfunción hepática, como es el caso del señor Hernández». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Eduardo observó al niño con creciente interés. Daniel ahora se balanceaba levemente hacia adelante y atrás, sus dedos tamborileando en un patrón específico sobre su rodilla, pero su argumentación había sido impecable. «Daniel», Alejandra tocó suavemente el hombro de su hijo, «ahora no es el momento». «De hecho», Eduardo intervino, «me gustaría escuchar más. Daniel, ¿podrías mostrarme ese artículo?». El niño dudó por un momento. Luego extendió su tablet. En la pantalla, Eduardo reconoció inmediatamente la publicación. Era un artículo reciente que él mismo aún no había tenido tiempo de leer. Las anotaciones en los márgenes del PDF revelaban un nivel de comprensión que iba mucho más allá de la mera memorización. «Impresionante», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Volviéndose hacia el residente, que parecía cada vez más incómodo, añadió: «Doctor Ramírez, sugiero que revise la prescripción del señor Hernández, y la próxima vez quizás sea prudente escuchar antes de descartar una observación, independientemente de su fuente». El residente asintió rígidamente y salió de la sala dejando un rastro de vergüenza en el aire. Alejandra soltó un suspiro de alivio, pero su expresión aún estaba tensa. «Doctor Mendoza, agradezco la intervención, pero necesito aclarar algo», dijo ella, su voz firme a pesar del nerviosismo evidente. «Daniel es extremadamente dedicado a los estudios de neurociencia. Sé que puede parecer inusual, pero ¿desde hace cuánto estudia?». Eduardo interrumpió, su curiosidad científica completamente despierta. «Desde los 7 años», Daniel respondió, aún sin mirar directamente a nadie. «Comencé después de leer un artículo sobre plasticidad neural en ratas, pero las ratas no me interesan tanto como los humanos. Los humanos son más complejos, más variables para analizar». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La forma en que el niño hablaba sobre variables y análisis recordaba su propia obsesión por la precisión científica. Pero había algo más allí, una perspectiva única.
libre de las ataduras del pensamiento médico convencional. ¿Y tienes acceso a todos esos artículos cómo?, preguntó, notando que muchas de las publicaciones en la tablet eran de acceso restringido. Internet, Daniel respondió simplemente. Existen maneras de eludir las restricciones. No es difícil cuando entiendes los patrones. Alejandra parecía a punto de desmayarse. Daniel, hijo, no creo que debamos... Fascinante, Eduardo murmuró, su mente acelerando con posibilidades. Daniel, ¿has tenido contacto con casos de enfermedades neurodegenerativas raras? El niño finalmente miró en su dirección, aunque su mirada se fijó más en el mentón que en los ojos de Eduardo. 73 casos documentados en los últimos 2 años. Mantengo una base de datos correlacionando síntomas, tratamientos y resultados. La mayoría de los médicos siguen protocolos muy rígidos, ignorando patrones atípicos que podrían... ¿Doctor Mendoza? La voz de Torres sonó desde la puerta, interrumpiendo la conversación. La Junta Médica está esperando su opinión. Sobre el caso Gutiérrez. Eduardo asintió distraídamente, su mente aún procesando lo que acababa de descubrir. Antes de salir, se volvió hacia Alejandra. Señora Vargas, me gustaría conversar más sobre el trabajo de su hijo. ¿Sería posible programar una reunión? Alejandra dudó, mirando a Daniel con preocupación. El niño había vuelto su atención a la tablet, aparentemente ajeno a la conversación. Podemos adaptarnos a sus necesidades, Eduardo añadió rápidamente, comprendiendo la vacilación de la madre. El lugar, la hora, las condiciones, todo lo que sea necesario para que él se sienta cómodo. En ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Papá, sucedió otra vez, el temblor. No puedo sostener el vaso. Eduardo sintió que el corazón se le encogía. Miró una vez más a Daniel, que tecleaba furiosamente en su tablet, y tuvo una fuerte intuición de que aquel encuentro no había sido por casualidad. Mateo ajustó los auriculares y escribió otro mensaje en chat del juego en línea. La pantalla frente a él parpadeaba con los colores vibrantes del entorno virtual, pero su atención estaba centrada en la ventana de conversación minimizada en la esquina inferior derecha. Allí, bajo el seudónimo Neuroprime, mantenía un diálogo que ya duraba semanas con alguien que se identificaba solo como Cerebro Mapeador 12. Hoy, los temblores empeoraron, escribió, sus manos luchando contra los espasmos involuntarios. Mi papá sigue obsesionado buscando respuestas en los lugares equivocados. La respuesta llegó casi instantáneamente. Los médicos siempre buscan en los lugares equivocados, siguen protocolos como robots, no ven los patrones diferentes. Mateo sonrió amargamente. Su misterioso interlocutor tenía una manera única de ver las cosas, una perspectiva que lo intrigaba y confortaba al mismo tiempo. En las últimas semanas habían discutido desde teorías neurológicas avanzadas hasta simples frustraciones cotidianas. Cerebro Mapeador 12 parecía entender tanto sobre aislamiento como sobre neurociencia. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Mateo preguntó no por primera vez. Observo, estudio, recolecto datos. Los patrones siempre están ahí, solo necesitamos mirar desde un ángulo diferente. Desde el piso de abajo, Mateo podía oír los pasos inquietos de su padre en el laboratorio. Otra noche de investigaciones infructuosas, probablemente. La distancia entre ellos parecía aumentar proporcionalmente al agravamiento de sus síntomas. A veces pienso que mi padre está más preocupado por su reputación que por mí, escribió, sorprendiéndose por su propia honestidad. Hubo una pausa más larga antes de la respuesta. Los adultos frecuentemente se pierden en sus propias certezas, especialmente los que son considerados brillantes. El miedo a estar equivocado puede ser paralizante. Mateo frunció el ceño, intrigado por la madurez de aquella observación. ¿Cuántos años tienes? La edad es solo un número, como la temperatura corporal o la presión arterial. Lo que importa son los patrones de comportamiento y pensamiento. La respuesta enigmática fue interrumpida por una nueva ola de temblores. Mateo dejó caer el mouse,
que cayó con un golpe sordo en la alfombra. Frustrado, usó el teclado para continuar la conversación. Mencionaste el otro día algo sobre un estudio japonés sobre casos atípicos. ¿Podrías explicarme más? No. Aquí. No es seguro. Muchos ojos, muchos filtros. Necesito preservar mi identidad. Mateo sintió un escalofrío de emoción. En las últimas semanas, Cerebro Mapeador 12 había demostrado un conocimiento impresionante sobre condiciones neurológicas raras, a veces citando estudios que ni siquiera su padre parecía conocer. ¿Por qué tanto misterio?, escribió, intentando mantener las manos estables. Porque los adultos no escuchan a los niños, no realmente. Fingen escuchar, pero sus mentes ya están cerradas, como una sinapsis que se niega a hacer nuevas conexiones. La metáfora neurológica hizo sonreír a Mateo. Su misterioso amigo tenía una forma peculiar de expresar ideas complejas a través de analogías científicas. Era como si sus pensamientos fueron interrumpidos por golpes en la puerta. «Mateo, ¿estás despierto?» «Solo un minuto, papá». Rápidamente escribió: «Tengo que irme. ¿Misma hora mañana?» «Estaré aquí». «Y Mateo, tus temblores. Existe un patrón en ellos. Continúa registrando los horarios e intensidad. Los datos son importantes». Mateo minimizó la ventana de chat en el momento en que su padre entraba a la habitación. Eduardo parecía más agitado que lo normal, sus ojos brillando con una energía que Mateo no veía desde hace semanas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Igual que siempre», Mateo mintió escondiendo las manos bajo la colcha. No quería preocupar aún más a su padre. «¿Cómo te fue en el hospital?». Eduardo dudó un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Interesante, conocí a alguien peculiar, un niño que tal vez pueda ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo contigo». Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Qué tipo de niño? Alguien con una perspectiva única sobre neurología, diferente a todo lo que he visto. Eduardo pasó la mano por sus cabellos canosos, un gesto que Mateo reconocía como señal de agitación mental. «Mañana intentaré concertar una reunión con él y su madre». En ese momento, la computadora emitió un sonido suave, un nuevo mensaje en el chat minimizado. Mateo rezó para que su padre no lo notara, pero Eduardo ya estaba absorto en sus propios pensamientos. «Descansa, hijo. Mañana puede ser un día importante». Cuando la puerta se cerró, Mateo rápidamente revisó el último mensaje de Cerebro Mapeador 12. «Los patrones se están alineando. Pronto, nuestros caminos se cruzarán en el mundo real. Pero por ahora, mantén nuestro secreto. Algunos adultos necesitan aprender a ver por sí mismos». El pequeño departamento de Alejandra Vargas era exactamente como Eduardo imaginaba, modesto, organizado y adaptado a las necesidades sensoriales de Daniel. Las luces eran suaves, los sonidos externos minimizados por cortinas especiales, y en las paredes una impresionante colección de diagramas y mapas neurológicos se esparcía en un patrón que, para ojos no entrenados, podría parecer caótico, pero Eduardo reconoció inmediatamente la lógica detrás de la organización. «Disculpe la simplicidad», Alejandra dijo, sirviendo un café que Eduardo aceptó más por cortesía que por voluntad. Daniel insistió en que la reunión fuera aquí. Se siente más seguro en su ambiente. Eduardo asintió, sus ojos recorriendo los diagramas en las paredes. Algunos eran recortes de publicaciones científicas, otros eran dibujos hechos a mano, con una precisión impresionante. «¿Él hizo todos estos esquemas?» «La mayoría», Alejandra respondió con un toque de orgullo en su voz. «Daniel tiene una memoria fotográfica para patrones neurológicos. A veces, pasa horas reproduciendo imágenes de artículos científicos, añadiendo sus propias observaciones en los márgenes». El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Daniel entró a la sala, llevando su inseparable tablet y una carpeta gruesa. Sin hacer contacto visual, se sentó en su silla habitual.
Eduardo notó que había un pequeño círculo desgastado en la alfombra bajo ella, indicando largas horas de uso. ¿Trajo los exámenes de su hijo? Daniel preguntó sin preámbulos. Eduardo tomó su carpeta. Sí, todos ellos, pero antes me gustaría entender mejor cómo tú... Los exámenes primero, Daniel interrumpió. Necesito ver los patrones. Alejandra lanzó una mirada de disculpa, pero Eduardo hizo un gesto desestimándola. Había algo refrescante en la objetividad directa del niño. Entregó la carpeta y observó mientras Daniel organizaba metódicamente los exámenes sobre la mesa de centro, en un orden que parecía tener sentido solo para él. Interesante, murmuró el niño después de algunos minutos. Los médicos buscaron en los lugares obvios, hicieron las pruebas estándar, siguieron los protocolos. Había una nota de desdén en su voz. Pero no vieron lo obvio. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Y qué sería lo obvio? Daniel se levantó abruptamente y caminó hasta una de las paredes, señalando uno de sus diagramas. Aquí, este es un mapa de vías neurológicas atípicas, basado en un estudio japonés poco conocido. El doctor Yamamoto y su equipo documentaron casos similares en Osaka, pero su trabajo fue ignorado por la comunidad médica occidental. Eduardo sintió una súbita incomodidad. ¿Doctor Yamamoto? ¿Hiroshi Yamamoto? Sí, Daniel confirmó, aún enfocado en el diagrama. El mismo que tuvo su teoría sobre patrones neurodegenerativos no convencionales ridiculizada en el Congreso Internacional de Neurología del año pasado, por usted inclusive. El silencio que siguió fue pesado. Alejandra parecía a punto de intervenir, pero Daniel continuó, su voz manteniendo el mismo tono neutro. Usted lo llamó charlatán. Dijo que sus teorías eran absurdas y sin fundamento científico. Estaba en la página 47 de las actas del Congreso. El doctor Yamamoto abandonó sus investigaciones después de eso. Eduardo sintió que el café se amargaba en su boca. El recuerdo de aquel momento, que antes le traía una sensación de triunfo intelectual, ahora pesaba como plomo en su conciencia. ¿Cómo tuviste acceso a esas actas?, logró preguntar. Internet. Daniel respondió simplemente. Lo importante no es cómo conseguí la información, sino lo que significa. El doctor Yamamoto tenía razón, y ahora su hijo presenta exactamente el patrón de síntomas que él describió. Daniel finalmente se volvió para mirar a Eduardo, sus ojos fijos en un punto justo encima del hombro del médico. Usted quiere mi ayuda. Primero tiene que admitir que estaba equivocado, no para mí, sino para usted mismo. El orgullo no cura a nadie. Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. En sus 30 años de carrera, nunca había sido confrontado de manera tan directa y precisa. Y lo más irónico, por un niño que apenas lograba mantener contacto visual. Daniel, Alejandra finalmente intervino. No podemos hablarle así. Al doctor Mendoza. Él es... No. Eduardo la interrumpió, su voz ronca. Él tiene razón. Yo estaba equivocado sobre Yamamoto, sobre muchas cosas. Se volvió hacia Daniel. ¿Qué más sabes sobre su estudio? Daniel tomó su tablet. Tengo el artículo original en japonés. Y más importante, tengo los datos que él no llegó a publicar, datos que podrían ayudar a su hijo. Mateo observaba la pantalla de la computadora con ansiedad creciente. Hacía casi una hora que Cerebro Mapeador 12 no respondía a sus mensajes, algo inusual para su misterioso amigo virtual. La ventana del juego seguía abierta, pero apenas prestaba atención a los otros jugadores. Su padre había salido temprano aquella mañana, mencionando una reunión importante. Mateo notó algo diferente en su expresión, una mezcla de esperanza y aprensión que no veía desde hacía mucho tiempo. Pero lo que realmente lo intrigaba era el silencio repentino de Cerebro Mapeador 12. Un sonido suave indicó un nuevo mensaje. Disculpa, la demora. Estaba ocupado con un visitante importante. Mateo sintió que sus manos temblaban levemente mientras escribía. No hay problema. ¿Pudiste analizar los datos que te envié sobre los temblores? Sí. Como sospechaba, existe un patrón. Claro,
Los episodios más intensos coinciden con picos de actividad neural específicos. Tu padre debería estar observando esto. Mateo frunció el ceño. No era la primera vez que Cerebro Mapeador 12 mencionaba a su padre de una forma que sugería conocimiento personal. ¿Cómo sabes tanto sobre neurología? ¿Y por qué nunca me dices tu nombre verdadero? La respuesta tardó algunos segundos. Los nombres son etiquetas que las personas usan para crear expectativas y prejuicios. En Internet puedo ser juzgado solo por lo que pienso y sé. Pero pareces tan joven como yo. La edad es otra etiqueta. Einstein publicó su teoría de la relatividad a los 26 años. Mozart compuso sus primeras sinfonías a los 8. El cerebro no sigue convenciones sociales de edad. Mateo sonrió. Había algo familiar en aquella forma de argumentar, pero no lograba identificar exactamente qué. Antes de que pudiera responder, oyó la puerta principal abrirse. Su padre había regresado. «Tengo que irme», escribió rápidamente. «Mi papá llegó». «Lo sé». La respuesta enigmática hizo que Mateo se congelara. «Pronto todo tendrá sentido. Confía en el proceso». La ventana del chat fue cerrada antes de que Mateo pudiera cuestionar aquel último mensaje. Pasos en la escalera indicaban que su padre se acercaba. Cuando Eduardo entró en la habitación, su expresión era diferente a todo lo que Mateo había visto. «Hijo», comenzó sentándose en el borde de la cama, «necesitamos hablar. Conocí a alguien que realmente puede ayudarnos a entender lo que te está sucediendo». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién?» «Un niño extraordinario. Tiene una comprensión de neurología que...» Eduardo se detuvo, como si buscara las palabras correctas. «Digamos que me hizo ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva». «¿Cómo se llama?», Mateo preguntó, intentando mantener la voz casual. «Daniel, es hijo de una enfermera del hospital. Es autista, pero tiene una capacidad analítica impresionante. Él...» Eduardo vaciló nuevamente. «Él encontró un estudio que todos ignoramos, un trabajo que yo mismo... que injustamente descarté, en el pasado». Mateo sintió una ola de comprensión comenzando a formarse en su mente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Papá», dijo lentamente, «creo que ya conozco a Daniel». Eduardo lo miró, sorprendido. «¿Cómo así?». Mateo giró la pantalla de la computadora, mostrando la ventana del juego. «Creo que él es Cerebro Mapeador 12. Hemos estado conversando en línea durante semanas. Me ha estado ayudando a entender mis síntomas, pidiéndome registrar patrones y...». La expresión de Eduardo cambió de sorpresa a algo más complejo, una mezcla de admiración y humildad. Entonces él ya nos estaba ayudando todo este tiempo, sin que lo supiéramos. Él dijo que algunos adultos necesitan aprender a ver por sí mismos. Mateo citó, recordando las palabras de su amigo virtual. Eduardo dejó escapar una risa corta, casi amarga, y tenía razón, completamente razón. Se levantó, caminando, hasta la ventana. «Mañana comenzaremos un nuevo protocolo de tratamiento, basado en los descubrimientos del Dr. Yamamoto. Daniel adaptó algunos aspectos, considerando tus particularidades». «¿Funcionará?», Mateo preguntó, su voz traicionando una mezcla de esperanza y miedo. «Honestamente no lo sé, pero por primera vez en meses siento que estamos mirando en la dirección correcta». Eduardo se volvió hacia su hijo. «¿Y todo? Esto porque un niño de 12 años tuvo el valor de mostrarme cuán equivocado estaba». El consultorio del doctor Torres parecía más pequeño de lo habitual, lleno por la tensión que emanaba de los presentes. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, mientras Daniel organizaba metódicamente una serie de documentos sobre la mesa. Alejandra permanecía cerca de su hijo, su postura revelando una mezcla de orgullo y aprensión. «Esto es completamente irregular», Torres declaró, sus ojos alternando entre los papeles frente a él y el niño que los había traído. «Doctor Mendoza, no puede estar realmente considerando implementar un protocolo experimental basado en las teorías de Yamamoto, y mucho menos una versión modificada por un niño».
Daniel no es solo un niño, Eduardo respondió. Su voz, calma pero firme, identificó patrones que todos ignoramos, correlaciones que tienen sentido cuando te permites mirar más allá de los protocolos establecidos. Las correlaciones no son causaciones, Torres rebatió, citando uno de los principios básicos de la investigación médica. Y usted más que nadie debería saberlo. Olvidó todo lo que siempre defendió a lo largo de su carrera. Daniel, que hasta entonces parecía absorto en sus documentos, intervino sin levantar los ojos. El doctor Torres tiene miedo. ¿Cómo dices? Torres se volvió bruscamente hacia el niño. Miedo. Su lenguaje corporal indica incomodidad extrema. Pupilas dilatadas, microperspiraciones en la frente, dedos tamborileando en la mesa en 1980, un patrón de ansiedad clásico. Daniel continuó organizando los papeles mientras hablaba. Pero no es miedo a estar equivocado, es miedo a que yo tenga razón. Alejandra colocó una mano protectora en el hombro de su hijo, pero Daniel prosiguió. Hace 3 años, usted ignoró los síntomas atípicos de un paciente llamado Roberto López. Insistió en el protocolo estándar, incluso cuando los signos indicaban una presentación no convencional de la enfermedad. El resultado está documentado en la página 147 del expediente. El rostro de Torres palideció visiblemente. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No sabía de este caso, pero la reacción del colega confirmaba la precisión de la información. ¿Cómo tuviste acceso a esos registros? Torres preguntó, su voz temblando ligeramente. Los patrones siempre están visibles para quien sabe dónde buscar, Daniel respondió enigmáticamente. Lo importante es que el caso de Mateo presenta similitudes significativas con el del señor López. La diferencia es que ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Eduardo se acercó a la mesa, esparciendo algunos exámenes recientes de Mateo. Javier, mira esto con atención. Los marcadores que Daniel identificó, ¿cuándo se correlacionan con los datos del estudio de Yamamoto? Basta. Torres se levantó abruptamente. Esto es absurdo. Llevaré este caso al comité de ética. No puedo permitir que el Hospital Central se asocie a prácticas tan cuestionables. En realidad, una nueva voz sonó desde la puerta. No harás eso. Todos se volvieron para ver al doctor Carlos Fuentes, el director general del hospital, parado en la entrada. Su rostro normalmente jovial estaba serio. Carlos, Torres comenzó, no puedes estar considerando... Pasé la noche analizando la documentación que el doctor Mendoza me envió. Carlos interrumpió, entrando en la sala. Y también hice algunas llamadas interesantes a Osaka. Se volvió hacia Daniel con una sonrisa suave. Impresionante trabajo de investigación, joven. Daniel solo asintió brevemente, volviendo su atención a sus papeles. Carlos continuó. El caso del señor López nunca debió haber sido encubierto, Torres. Y lo sabes, ahora tenemos una oportunidad de hacer lo correcto. Pero los protocolos, Torres intentó argumentar. Los protocolos existen para guiarnos, no para cegarnos, Carlos respondió. Y a veces necesitamos ojos nuevos, o mejor, mentes nuevas, para mostrarnos lo que estamos dejando pasar. Eduardo observó mientras la resistencia de Torres comenzaba a flaquear. El miedo en sus ojos daba lugar a algo diferente. Tal vez la misma humildad que él mismo había sido forzado a encontrar. ¿Qué propones exactamente? Torres finalmente preguntó. Daniel se levantó, tomando su tablet. En la pantalla, un complejo diagrama de vías neurológicas pulsaba en colores vivos. Voy a mostrarles. Pero primero, necesito que todos entiendan. Esto no se trata de tener razón o estar equivocado. Se trata de salvar a alguien que todavía puede ser salvado. El laboratorio particular de Eduardo estaba irreconocible. Los equipos de última generación compartían espacio con diagramas y anotaciones hechas a mano por Daniel, que había insistido en recrear su ambiente de trabajo allí. Alejandra observaba desde lejos, mientras su hijo y Eduardo trabajaban en una sincronía sorprendente, comunicándose a través de un lenguaje propio de códigos y referencias científicas. Mateo,
sentado en un sillón adaptado, observaba todo, con una mezcla de fascinación y aprensión. Era extraño ver a su amigo virtual materializado allí, moviéndose por el laboratorio con la misma precisión con que navegaba por los datos en línea. Los niveles se están estabilizando, Daniel anunció, analizando los últimos resultados. El protocolo modificado está funcionando exactamente como se predijo en los modelos computacionales. Eduardo asintió, verificando los monitores. La respuesta neural está siguiendo el patrón que identificaste en el estudio de Yamamoto. Es realmente extraordinario. No es extraordinario, Daniel corrigió sin quitar los ojos de las lecturas. Es lógico, los patrones siempre estuvieron ahí. Ustedes simplemente no estaban programados para reconocerlos. Alejandra se acercó ofreciendo agua a Mateo. ¿Cómo te sientes, querido? Mejor, Mateo respondió, flexionando los dedos con más facilidad que en las últimas semanas. Los temblores disminuyeron bastante desde que comenzamos el nuevo tratamiento. Daniel continuó, tecleando en su tablet, pero una pequeña sonrisa surgió en sus labios. Una expresión rara que no pasó desapercibida para Alejandra. Ella conocía bien esa sonrisa. Era la misma que su hijo exhibía cuando resolvía un problema particularmente complejo. Daniel, Eduardo llamó, su voz más suave que lo habitual. Hay algo que he querido preguntarte. ¿Cómo descubriste el caso de Roberto López? Esos registros supuestamente eran confidenciales. El niño dejó de teclear por un momento. El hospital tiene un sistema de seguridad digital obsoleto. Las contraseñas siguen patrones predecibles. Así fue como descubrí sobre su error también. Un silencio pesado cayó sobre el laboratorio. Mateo se enderezó en su sillón, sintiendo la tensión súbita en el aire. «Mi error», Eduardo preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Caso Marina Sánchez, 2019. Síntomas neurológicos atípicos ignorados porque no encajaban en su modelo de diagnóstico de 1900. La época, el informe fue alterado posteriormente para omitir sus decisiones iniciales. Alejandra dio un paso al frente, preocupada por el rumbo de la conversación, pero Daniel continuó. No estoy juzgando. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. El problema es cuando nos negamos a aprender de ellos. Eduardo se apoyó pesadamente en su mesa. El caso Marina Sánchez había sido enterrado en el fondo de su memoria, junto con otras decisiones de las que no se enorgullecía. ¿Cómo logras lidiar con todo ese conocimiento, Daniel? ¿Con toda esa verdad? La verdad no tiene peso, Daniel respondió finalmente, mirando en dirección a Eduardo. Aunque no directamente a sus ojos, lo que pesa es fingir que no existe. Mateo observaba la interacción con creciente comprensión. Era por eso que Cerebro Mapeador 12 siempre parecía saber tanto sobre su caso, sobre su padre, sobre todo. Daniel no solo estaba estudiando su condición, estaba desenterrando toda una historia de casos similares que habían sido ignorados o encubiertos por el sistema médico. ¿Por qué decidiste ayudarme?, Mateo preguntó súbitamente. Desde el principio, en el juego en línea, Daniel se volvió hacia su tablet, pero su voz estaba cargada de una emoción inusual. Porque fuiste el primero que realmente conversó conmigo. No sobre mi condición, no sobre mis capacidades, solo conversaste como un amigo. Alejandra sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su hijo, que siempre había tenido dificultad para formar conexiones sociales, había encontrado una amistad verdadera en el lugar más inesperado. ¿Y ahora?, Eduardo preguntó, su voz traicionando una vulnerabilidad rara. ¿Qué hacemos con todas estas verdades que descubriste? Daniel levantó los ojos de la tablet, su mirada fija en un punto entre todos los presentes. Ahora viene la parte más difícil, porque no basta con curar a Mateo. El sistema entero está enfermo. Y a veces, para curar un sistema, primero necesitamos admitir que necesita ayuda. La sala de reuniones del Consejo Directivo del Hospital Central estaba llena. El murmullo cesó cuando el doctor Carlos Fuentes abrió la sesión extraordinaria, su rostro revelando la seriedad del momento.
A su lado, Eduardo mantenía una expresión neutral, aunque sus manos, escondidas bajo la mesa, denunciaban su tensión. Como todos saben, Carlos comenzó, fuimos convocados para discutir el protocolo experimental que el doctor Mendoza está conduciendo con su hijo, Mateo. Un protocolo basado en investigaciones no convencionales. No convencionales es un eufemismo, interrumpió la doctora Patricia Velasco, directora del sector de investigaciones. Estamos hablando de un tratamiento desarrollado por un niño autista, basado en un estudio desacreditado. Esto puede destruir la reputación de este hospital. Eduardo sintió su mandíbula tensarse, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Alejandra Vargas entró, seguida por Daniel, que cargaba su tablet y una carpeta gruesa. El niño ignoró las miradas sorprendidas y hostiles caminando directamente hasta el centro de la sala. Daniel no debería estar aquí. Torres protestó. Esta es una reunión del consejo. Daniel tiene todo el derecho de estar aquí, Carlos respondió firmemente, especialmente considerando lo que ha descubierto en nuestra base de datos. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Daniel comenzó a conectar su tablet al proyector, sus movimientos metódicos y precisos contrastando con la atmósfera cargada. En 1900, los últimos 5 años, Daniel comenzó, su voz monótona pero clara, el Hospital Central registró 47 casos de condiciones neurológicas atípicas que no encajaban en los protocolos estándar. De esos casos, 32 tuvieron sus registros alterados para omitir inconsistencias diagnósticas. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Expedientes, informes, documentos internos. Algunos miembros del consejo comenzaron a agitarse incómodamente en sus sillas. Esto es invasión de privacidad. Torres protestó. ¡Hackeó nuestro sistema! No, Daniel corrigió, aún enfocado en sus datos. El sistema de ustedes está programado para esconder la verdad. Yo solo removí las capas de ocultación. Eduardo observó mientras el rostro de sus colegas pasaba de la indignación al miedo, a medida que Daniel presentaba evidencia tras evidencia de casos mal conducidos, diagnósticos ignorados y tratamientos inadecuados. El caso de Mateo, Daniel continuó, no es único. Es solo el primero en que alguien decidió escuchar una voz diferente. Una voz que no sigue los protocolos establecidos porque ve patrones que ustedes fueron entrenados para ignorar. Alejandra colocó una mano protectora en el hombro de su hijo, pero sus ojos revelaban orgullo. Daniel había pasado noches preparando aquella presentación, organizando datos y construyendo conexiones que nadie más había percibido. ¿Y los resultados? Carlos animó. Muéstrales los resultados de Mateo. Nuevos gráficos aparecieron en la pantalla, mostrando la evolución del tratamiento. Los números eran impresionantes: reducción significativa de los temblores, mejora en la coordinación motora, estabilización de los patrones neurológicos que antes parecían caóticos. Esto es imposible, murmuró la doctora Velasco, inclinándose hacia adelante para examinar mejor los datos. No, doctora, Daniel respondió, mirando por primera vez en dirección al consejo, aunque su mirada permanecía fija en un punto por encima de las cabezas. Imposible es continuar ignorando lo que está frente a ustedes. Imposible es permitir que más pacientes sufran porque sus médicos tienen miedo de admitir que existen respuestas más allá de los libros. Eduardo percibió un cambio sutil en la sala. El miedo y la indignación inicial comenzaban a dar lugar a algo diferente, una mezcla de admiración y vergüenza. Aquel niño de 12 años estaba forzando a todos ellos a encarar verdades que habían elegido ignorar durante años. ¿Qué propones exactamente?, preguntó uno de los consejeros más antiguos. Daniel tocó en su tablet y una nueva imagen llenó la pantalla. El proyecto detallado de un nuevo protocolo de investigación y tratamiento, integrando enfoques convencionales y no convencionales. Propongo que el Hospital Central sea el primero en admitir que necesitamos una nueva forma de pensar la medicina, una forma que incluya todas las voces, todos los patrones, todas las posibilidades. Hizo una pausa,
su voz ganando una nota de emoción rara. Porque al final, no estamos tratando números en una hoja de cálculo. Estamos tratando personas como Mateo, como el señor López, como todos los demás que confían sus vidas a ustedes. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Era un silencio de reflexión, de transformación. Eduardo miró a su joven aliado con una mezcla de gratitud y admiración. Daniel había hecho más que salvar a Mateo. Estaba obligando a todo un sistema a repensar sus bases. Mateo ajustó la cámara de la computadora, asegurándose de que estaba bien encuadrado. Para la videoconferencia, en la pantalla dividida, rostros de médicos e investigadores de diferentes partes del mundo aguardaban el inicio de la presentación. A su lado, Daniel organizaba metódicamente sus anotaciones, aparentemente ajeno a la importancia histórica de aquel momento. 3 meses habían pasado desde la reunión del Consejo que cambió todo. El protocolo desarrollado por Daniel no solo había estabilizado la condición de Mateo, sino que también abrió puertas para una revolución silenciosa en la forma como el Hospital Central abordaba casos complejos. ¿Listos, muchachos? Eduardo preguntó, entrando en la oficina adaptada que ahora compartían en el ala de investigaciones del hospital. Mateo asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Era la primera vez que él y Daniel presentarían juntos los resultados del tratamiento para la comunidad médica internacional. La idea había partido de Carlos, dejar que los propios jóvenes contaran su historia. «Recuerda», Daniel murmuró, aún enfocado en sus papeles, «intentarán cuestionar la metodología. Siempre lo hacen, pero tenemos los datos de nuestro lado». Mateo sonrió. En los últimos meses, su amistad con Daniel se había profundizado mucho más allá de las conversaciones en línea. Juntos, habían creado un sistema único de comunicación y trabajo. Mateo traducía los descubrimientos de Daniel a un lenguaje que los médicos pudieran aceptar, mientras Daniel continuaba descifrando patrones que nadie más podía ver. La presentación comenzó con Mateo, compartiendo su experiencia como paciente. Su voz, antes temblorosa y vacilante, ahora fluía con confianza mientras describía el viaje desde los primeros síntomas hasta la recuperación actual. Lo que cambió no fue solo el tratamiento, Mateo explicó a la audiencia atenta. Fue la forma de mirar la enfermedad. Daniel me enseñó a observar mis propios patrones, a entender que cada persona experimenta su condición de manera única. Daniel asumió entonces, presentando los datos técnicos con su precisión característica. Los gráficos y diagramas que llenaban la pantalla contaban una historia que iba más allá de los números. Era una historia de cómo la medicina podría evolucionar cuando se permite escuchar voces diferentes. Las vías neurológicas no siguen solo los mapas de los libros, Daniel explicó, su mirada fija en un punto más allá de la cámara. Son tan diversas como las mentes que las contienen. Cuando aceptamos esa diversidad, encontramos soluciones que antes parecían imposibles. Eduardo observaba con orgullo mientras los dos muchachos comandaban la atención de algunos de los más grandes nombres de la neurología mundial. En pocos meses, habían conseguido más progreso que años de investigación convencional. Las preguntas comenzaron a surgir, algunas escépticas, otras curiosas, todas respetuosas. Mateo y Daniel las respondían en perfecta sintonía, complementando las explicaciones uno del otro como si hubieran ensayado durante años. Pero, ¿cómo podemos implementar este tipo de enfoque a gran escala?, preguntó una neuróloga de Oxford. No todo hospital tiene un consultor como Daniel. Por eso desarrollamos esto, Mateo respondió, compartiendo en la pantalla un nuevo programa de computadora. Daniel creó un sistema de inteligencia artificial que ayuda a identificar patrones atípicos en exámenes neurológicos, no para reemplazar a los médicos, sino para ayudarlos a ver posibilidades que pueden estar ignorando. El programa aprende con cada nuevo caso, Daniel complementó. Como un cerebro, forma nuevas conexiones, identifica correlaciones inesperadas, pero la decisión final siempre será humana. Alejandra, que asistía discretamente desde el fondo de la sala, sentía lágrimas de orgullo formándose en sus ojos.
Su hijo, que tantos habían subestimado, estaba cambiando la forma en que la medicina veía a sus pacientes. Al final de la presentación, los aplausos virtuales fueron acompañados por una cascada de mensajes de apoyo y pedidos de colaboración. El doctor Yamamoto, participando desde Japón, tenía una sonrisa emocionada en su rostro. Ustedes no solo están tratando enfermedades, el investigador japonés comentó, están curando a la medicina misma de su arrogancia. Cuando las pantallas se apagaron, Mateo se volvió hacia su amigo. Lo logramos, cerebro mapeador 12. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. No, apenas comenzamos. Todavía hay muchos patrones por descubrir, muchas voces por escuchar. Eduardo, observando la interacción de los muchachos, se dio cuenta de que estaba presenciando más que una revolución médica. Era una lección sobre humildad, sobre la importancia de escuchar a aquellos que ven el mundo de forma diferente. Y principalmente, era una prueba de que los mayores descubrimientos a veces vienen de los lugares más inesperados. El éxito de la videoconferencia internacional tuvo consecuencias que nadie había previsto. Mientras parte de la comunidad médica celebraba la innovación, una ola de resistencia comenzaba a formarse entre bastidores del Hospital Central. El doctor Torres lideraba un grupo de médicos tradicionalistas que cuestionaban la seguridad y la legitimidad del nuevo protocolo. No podemos permitir que decisiones médicas sean influenciadas por un algoritmo creado por un niño. Torres argumentaba durante una reunión tensa del Consejo. Esto viola todos los principios de la medicina basada en evidencias. Eduardo, sentado del otro lado de la mesa, mantenía la calma que había aprendido con Daniel. Las evidencias están en los resultados, Javier. No solo de Mateo, sino de Mino Acentus, los otros 5 pacientes que comenzaron el tratamiento modificado. Resultados preliminares. Torres golpeó la mesa. ¿Y qué hay de los efectos a largo plazo? ¿Quién se responsabiliza si algo sale mal? La discusión fue interrumpida por un sonido suave. Era la tablet de Daniel, que estaba sentado, quieto en un rincón de la sala, aparentemente absorto en sus datos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Interesante, Daniel murmuró, más para sí mismo que para los otros. ¿Qué es interesante?, Carlos preguntó, reconociendo aquel tono específico en la voz del niño. Daniel se levantó y conectó su tablet al proyector. En la pantalla, una serie de gráficos y documentos comenzó a aparecer. El doctor Torres ha demostrado un patrón consistente de resistencia a tratamientos innovadores en los últimos 8 años, especialmente cuando esos tratamientos amenazan protocolos establecidos. El rostro de Torres palideció. «¿Cómo tú?» En 2017, Daniel continuó, su voz manteniendo el tono neutro característico. Usted bloqueó una investigación prometedora sobre terapia neural regenerativa. En 2019, impidió la implementación de un nuevo protocolo de diagnóstico precoz. En ambos casos, los tratamientos fueron posteriormente validados por otras instituciones. Alejandra, que acompañaba la reunión como representante del equipo de enfermería, observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Su hijo estaba nuevamente exponiendo verdades incómodas, pero esta vez las consecuencias podrían ser más serias. Esto es persecución. Torres se levantó, exaltado. Este niño invadió registros confidenciales, violó protocolos de seguridad. En realidad, Carlos intervino. Daniel tiene autorización oficial para acceder a nuestra base de datos. Fue una de las condiciones que establecimos cuando aprobamos el nuevo programa de investigación. Eduardo notó un cambio sutil en la sala. Otros miembros del consejo comenzaban a manifestarse, algunos defendiendo la innovación, otros expresando preocupaciones legítimas sobre supervisión y responsabilidad. Tal vez, una voz sonó desde la puerta, sorprendiendo a todos. Deberíamos preguntar a los pacientes qué piensan. Mateo estaba parado en la entrada, apoyado en un bastón que ahora usaba raramente. A su lado, otros pacientes del nuevo protocolo, todos presentando mejoras significativas en sus condiciones. Ustedes hablan de evidencias. Mateo continuó, su voz firme. Bien, nosotros somos la evidencia.
Cada uno de nosotros representa una vida que fue transformada porque alguien tuvo el valor de pensar diferente. Daniel observaba la escena con interés científico, su tablet registrando las reacciones emocionales de los presentes. Para él, aquello era más un patrón a ser estudiado. Cómo las personas resisten al cambio incluso ante evidencias irrefutables. ¿Qué temen exactamente?, preguntó una señora mayor, una de las pacientes del nuevo protocolo. ¿Que seamos curados por alguien que ustedes no consideran calificado? ¿O que esto pruebe que sus métodos tradicionales tienen limitaciones? Torres se hundió en su silla, su resistencia comenzando a flaquear ante los testimonios vivos de éxito. Eduardo aprovechó el momento para presentar una propuesta conciliatoria. «Podemos establecer un comité de supervisión», sugirió. «Integrar el conocimiento tradicional con los nuevos enfoques. No se trata de sustituir protocolos, sino de expandir nuestras posibilidades de tratamiento». Carlos asintió, percibiendo una oportunidad de consenso. «Y podemos documentar todo rigurosamente. Crear un nuevo estándar de investigación que incluya perspectivas diversas». Daniel, que había vuelto su atención a la tablet, levantó los ojos brevemente. «Los patrones de resistencia están disminuyendo. Las ondas cerebrales del Dr. Torres indican una reducción del 47% en los marcadores de estrés desde el inicio de esta reunión». Una risa contenida recorrió la sala, rompiendo la tensión. Hasta Torres esbozó una sonrisa reticente. Era imposible no admirar la precisión clínica con que Daniel observaba el mundo, incluso en sus momentos más humanos. En la nueva ala de investigación neurodiversa del Hospital Central, Mateo observaba a Daniel trabajar en su más reciente proyecto. Las paredes, antes estériles y blancas, ahora estaban cubiertas de diagramas coloridos y pantallas interactivas. Era un ambiente que reflejaba la revolución silenciosa que estaba ocurriendo allí. «El algoritmo está identificando nuevos patrones», Daniel comentó, sus dedos danzando sobre el teclado. «Existen correlaciones que ni siquiera yo había percibido inicialmente». Mateo se acercó a la pantalla, fascinado por la complejidad de los datos. En los últimos meses había desarrollado una comprensión cada vez mayor del trabajo de su amigo, no solo como paciente, sino como compañero de investigación. «Es como si cada cerebro fuera un universo propio», Mateo reflexionó, «con sus propias leyes y patrones». «Sí», Daniel concordó, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Y la mayoría de los médicos intenta usar el mismo mapa para navegar universos diferentes». Alejandra entró en la sala cargando una bandeja con refrigerios. Desde que el proyecto se había expandido, dividía su tiempo entre los deberes de enfermería y el apoyo al trabajo de su hijo. Observó con cariño mientras los dos chicos compartían teorías y descubrimientos, cada uno en su propio lenguaje. «Daniel», llamó suavemente, «el doctor Yamamoto está en línea. Quiere discutir los resultados de las pruebas en Osaka». El niño asintió, pero no se movió inmediatamente. Mateo reconoció el patrón. Daniel necesitaba terminar su secuencia de pensamiento antes de cambiar de tarea. Era uno de los muchos ritmos que había aprendido a respetar. «¿Sabías?», Daniel dijo repentinamente, aún enfocado en la pantalla, «que fue tu padre quien más cambió durante todo este proceso?» Mateo inclinó la cabeza intrigado. «¿Cómo así?». Los patrones de comportamiento de él sufrieron la transformación más significativa, más que los pacientes, más que el hospital. Daniel comenzó a exhibir gráficos de análisis comportamental. «Mira, sus niveles de cortisol disminuyeron un 62%. Sus expresiones faciales indican un aumento del 78% en demostraciones genuinas de empatía y su lenguaje corporal». «Daniel», Alejandra interrumpió gentilmente, «creo que algunas transformaciones no necesitan gráficos para ser entendidas». Mateo sonrió, comprendiendo lo que Daniel intentaba explicar en su propio lenguaje. Su padre había cambiado profundamente. El científico riguroso y distante había dado lugar a alguien más humano, más abierto a posibilidades. ¿Sabes qué es más interesante?, Daniel continuó, finalmente volviéndose hacia Mateo. «Tu padre no cambió porque fue forzado.
Cambió porque eligió escuchar, incluso cuando la verdad dolía. En ese momento, Eduardo entró en la sala, cargando una pila de documentos. Sus ojos brillaron al ver a los tres allí. Una escena que se había vuelto común en los últimos meses. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó. Daniel solo me estaba explicando cómo te transformaste en un ser humano mejor, Mateo respondió con una sonrisa provocadora. Eduardo rió, un sonido que antes era raro, pero que ahora resonaba frecuentemente por los pasillos del hospital. Bueno, no está equivocado. A veces necesitamos un genio de 12 años para mostrarnos nuestras propias limitaciones. No soy un genio, Daniel corrigió, volviendo su atención a la computadora. Solo veo patrones que otros ignoran, como esa conversación que ustedes a dos tuvieron anoche en el jardín. Mateo y Eduardo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estabas observándonos? No necesité observar. Los cambios en sus patrones hoy indican una conversación significativa, probablemente sobre el futuro, considerando los niveles de dopamina y la alteración en la postura. Alejandra sacudió la cabeza sonriendo. Su hijo continuaba traduciendo el mundo en datos y patrones, pero ahora había algo diferente. No solo estaba observando desde fuera, estaba conectado, involucrado, parte de algo mayor. El doctor Yamamoto sigue esperando, recordó suavemente. Daniel asintió, levantándose. Antes de salir, se detuvo brevemente. Mateo, no olvides nuestro juego en línea más tarde. Todavía tenemos una misión que completar. No lo olvidé, Cerebro Mapeador 12, Mateo respondió con una sonrisa. Mientras Daniel salía con su madre, Eduardo se acercó a su hijo. ¿Sabes? A veces me pregunto quién realmente está curando a quién en esta historia. Mateo observó, a través de la ventana mientras Daniel caminaba por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente para analizar algún patrón que solo él podía ver. Creo que todos nos estamos curando, papá. Cada uno a su manera. La oficina de Carlos Fuentes estaba más llena que lo habitual aquella mañana. Representantes de la Asociación Médica Nacional habían llegado sin previo aviso, trayendo consigo una pila de documentos y expresiones severas que no auguraban nada bueno. Lo que ustedes están haciendo aquí es irregular, declaró el doctor Mauricio Pineda, presidente de la asociación, su tono dejando claro que no estaba allí para negociar. Permitir que un menor de edad sin formación médica influya en protocolos de tratamiento es una violación grave de los códigos de ética. Eduardo, sentado al lado de Alejandra, sentía su estómago revolverse. Ellos habían previsto que esto sucedería eventualmente, pero la realidad era aún más intimidante de lo que imaginaban. Doctor Pineda, Carlos comenzó, manteniendo la calma. Los resultados hablan por sí mismos. Tenemos documentación completa de cada caso, aprobación del Comité de Ética del hospital, consentimiento informado de todos los pacientes, consentimiento basado en falsas premisas. Pineda interrumpió. Ustedes están vendiendo esperanza, usando métodos no comprobados, basados en las teorías de un niño autista. Alejandra se levantó abruptamente, su voz temblando de indignación. Ese niño autista ha salvado más vidas en los últimos meses que muchos médicos en años de carrera. La tensión en la sala era palpable. Eduardo observaba la escena con una sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces él mismo había descartado ideas no convencionales con la misma arrogancia que veía ahora en el rostro de Pineda? ¿Dónde está Daniel?, preguntó una de las representantes de la asociación, hojeando una carpeta de documentos. Necesitamos evaluar su capacidad de comprender las implicaciones de lo que está haciendo. Daniel está donde debería estar, respondió una voz desde la puerta. Era Mateo, apoyado en su bastón, que ahora usaba más por precaución que por necesidad. Está trabajando, salvando vidas, mientras ustedes están aquí intentando impedir el progreso. Pineda se volvió hacia el chico, su expresión suavizándose ligeramente. Joven, entiendo tu gratitud, pero existen protocolos, regulaciones.
que fueron creados por personas que ven el mundo de una única manera. Mateo completó. ¿Ya se detuvo a pensar que tal vez esos protocolos necesiten evolucionar? Carlos aprovechó la oportunidad. Tenemos aquí los resultados de todos los pacientes tratados bajo el nuevo protocolo, incluyendo evaluaciones independientes de 3 universidades diferentes. Empujó una carpeta gruesa sobre la mesa. Y más importante, tenemos al Dr. Hiroshi Yamamoto confirmando y expandiendo los descubrimientos de Daniel en Osaka. Los representantes de la asociación comenzaron a hojear los documentos, sus rostros revelando sorpresa creciente con los datos. Eduardo reconoció el momento. Era la misma expresión que él mismo había tenido cuando vio por primera vez los resultados de Daniel. Pero esto es extraordinario, murmuró una de las médicas. La tasa de respuesta positiva es mayor que cualquier protocolo convencional. Porque no es solo un protocolo, explicó Mateo. Es un sistema que aprende y se adapta a cada paciente. Daniel me enseñó que cada cerebro es único. ¿Por qué deberíamos tratarlos a todos de la misma forma? Pineda parecía luchar internamente con lo que veía. Años de formación médica tradicional se confrontaban con evidencias irrefutables de éxito. ¿Y dónde está ese prodigio ahora?, Mon preguntó, su voz menos hostil. Como respondiendo a la pregunta, una serie de monitores en la pared de la oficina se encendieron simultáneamente. El rostro de Daniel apareció en uno de ellos, mientras los otros exhibían datos en tiempo real de diversos pacientes. Estoy monitoreando los patrones vitales de 17 pacientes simultáneamente, Daniel explicó, sin quitar los ojos de su trabajo. 3 de ellos están presentando alteraciones sutiles que los médicos aún no han notado. En aproximadamente 47 minutos, el Dr. Ramírez recibirá una alerta sobre el paciente de la habitación 714, previniendo una crisis antes de que se manifieste clínicamente. La demostración en vivo del sistema en funcionamiento dejó a los representantes de la asociación sin palabras. Era una cosa leer sobre los resultados, otra completamente diferente era ver el proceso sucediendo en tiempo real. ¿Cómo?, comenzó Pineda, pero fue interrumpido por una alarma suave. Habitación 714, Daniel anunció. Los signos vitales comenzaron a alterarse exactamente en el patrón previsto. El doctor Ramírez está en camino. Alejandra sonrió discretamente. Su hijo podía no comprender los matices sociales de la situación, pero había elegido el momento perfecto para su demostración práctica. Señores, Carlos aprovechó el momento. No estamos pidiendo abandonar protocolos o ignorar regulaciones. Estamos proponiendo expandirlos, adaptarlos a una nueva realidad. Una realidad donde diferentes formas de inteligencia y percepción pueden trabajar juntas para salvar vidas. Eduardo observó mientras las expresiones de los representantes de la asociación cambiaban gradualmente. La resistencia inicial daba lugar a algo que él conocía bien, la humildad de reconocer que tal vez, solo tal vez, había más que aprender de lo que imaginaban. El auditorio principal del Hospital Central estaba lleno para la primera conferencia oficial sobre enfoques neurodiversos en medicina. Médicos, investigadores y estudiantes de todo el país se aglomeraban para escuchar sobre la revolución silenciosa que estaba transformando la forma de tratar condiciones neurológicas complejas. Mateo, sentado en la primera fila, observaba, con orgullo mientras su padre subía al escenario. Eduardo ya no era el mismo hombre que meses atrás se escondía en su laboratorio particular, consumido por la frustración y el miedo. Había una nueva luz en sus ojos, una humildad aprendida que solo hacía su conocimiento más valioso. Hace un año, Eduardo comenzó, su voz clara y firme. Yo creía tener todas las respuestas. 30 años de carrera, decenas de premios y reconocimientos me hicieron pensar que sabía todo lo que había por saber sobre el cerebro humano. Hizo una pausa significativa. Nunca estuve tan equivocado. En el área técnica, Daniel trabajaba en sus computadoras, coordinando la presentación de datos y asegurándose de que todos los sistemas funcionaran perfectamente. Alejandra, a su lado,
Sonreía al ver cómo su hijo había encontrado su lugar en aquel nuevo mundo. Un lugar donde su forma única de ver patrones era no solo aceptada, sino celebrada. La verdadera revolución, Eduardo continuó, no vino de un gran laboratorio o de una universidad prestigiosa. Vino de un niño de 12 años que ve el mundo de una forma que la mayoría de nosotros nunca podría. Un niño que me enseñó que a veces necesitamos desaprender para poder realmente aprender. En la pantalla detrás de él, imágenes comenzaron ya a aparecer, gráficos, diagramas, resultados de tratamientos. Pero no eran solo números y estadísticas, eran historias de vidas transformadas, de esperanzas renovadas. Mateo, Daniel llamó bajito a través del comunicador que compartían. «Tus niveles de dopamina están elevados. ¿Estás emocionado?» Mateo sonrió tocando discretamente el pequeño dispositivo en su oído. «Sí, Daniel. A veces las personas se emocionan en momentos importantes». «Interesante», Daniel respondió, y Mateo podía imaginarlo haciendo anotaciones sobre otro patrón de comportamiento humano. En el escenario, Eduardo estaba presentando los nuevos protocolos desarrollados en colaboración con Daniel. «No estamos solo tratando enfermedades», explicó. «Estamos redefiniendo la propia forma en que vemos la mente humana. Cada cerebro es único, cada experiencia es singular. ¿Por qué insistimos en intentar encajar a todos en el mismo molde?» El doctor Pineda, sentado en la primera fila al lado de Mateo, asintió levemente. Desde su visita inicial se había convertido en uno de los mayores defensores del programa, usando su influencia para abrir puertas en vez de cerrarlas. El verdadero progreso, Eduardo continuó, no está solo en los resultados clínicos, aunque sean extraordinarios. Está en el cambio de mentalidad, en la disposición de escuchar voces diferentes, de reconocer que el conocimiento puede venir de las fuentes más inesperadas. Alejandra sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al ver a su hijo trabajando, concentrado, completamente ajeno al hecho de que estaba en el centro de una revolución médica. Para Daniel, todo era una cuestión de patrones. Patrones en los datos, en los comportamientos, en las respuestas al tratamiento. No buscaba reconocimiento o gloria, buscaba solo entender y ayudar, a su manera única. «Papá», la voz de Mateo resonó por el auditorio, sorprendiendo a todos. Se había levantado apoyándose ligeramente en su bastón. «¿Puedo decir algo?» Eduardo sonrió haciendo un gesto de aprobación. Mateo subió al escenario, su postura confiada un testimonio vivo del éxito del tratamiento. «Todos ustedes vinieron aquí para aprender sobre un nuevo método revolucionario», Mateo comenzó. «Pero lo que descubrimos va más allá de protocolos y tratamientos. Descubrimos que la verdadera cura comienza cuando dejamos de intentar hacer que todos encajen en el mismo patrón». En el área técnica, Daniel levantó los ojos brevemente de sus monitores, su atención capturada por la sinceridad en la voz de su amigo. «Daniel me enseñó que ser diferente no es un defecto a ser corregido», Mateo continuó. «Es una perspectiva única que puede abrir puertas que ni sabíamos que existían. Y mi padre me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para admitir que tal vez no tengamos todas las respuestas». Un silencio respetuoso flotó sobre el auditorio. En aquel momento, no eran solo médicos y pacientes, investigadores y sujetos de estudio. Eran todos participantes de una transformación mayor, una que comenzaba en los corazones y mentes antes de llegar a los protocolos y prácticas. El pequeño café cercano al hospital se había convertido en el refugio favorito de Mateo y Daniel. Era un lugar tranquilo, con iluminación suave y música ambiental en volumen controlado, condiciones perfectas para las largas conversaciones que los dos amigos compartían entre sus sesiones de trabajo. «Los resultados del último grupo de pacientes son prometedores», Daniel comentaba, sus dedos tamborileando en un patrón específico sobre la mesa. La tasa de respuesta positiva aumentó un 12% desde que implementamos las últimas modificaciones en el algoritmo. Mateo bebía su chocolate caliente, observando cómo su amigo había cambiado en los últimos meses.
Daniel aún evitaba el contacto visual directo y prefería comunicarse a través de datos y estadísticas, pero había algo diferente en su forma de interactuar con el mundo. ¿Sabes qué es lo más interesante?, Mateo comentó. ¿Cómo lograste hacer que los médicos entendieran tu forma de pensar? Antes, intentaban hacer que te adaptaras a su manera. Daniel detuvo su tamborileamiento por un momento, procesando la observación. Es como reprogramar un sistema operativo. A veces el problema no está en el código, sino en la interfaz del usuario. Alejandra, que se había unido a ellos durante su descanso del trabajo, sonrió al escuchar la analogía. Su hijo continuaba, traduciendo el mundo en términos que tenían sentido para él. Pero ahora otras personas comenzaban a entender y apreciar ese lenguaje único. El doctor Yamamoto llamó esta mañana, comentó ella. El hospital en Osaka quiere implementar nuestro programa completo. Están dispuestos a adaptar toda la estructura a las especificaciones que Daniel desarrolló. No son mis especificaciones, Daniel corrigió, aún enfocado en su tablet. Son simplemente patrones lógicos de funcionamiento, como la distribución de este café, iluminación adecuada, acústica controlada, espacio personal respetado. No es complejo, es eficiente. Mateo intercambió una mirada cómplice con Alejandra. Para Daniel, todo se resumía a patrones y eficiencia, pero su trabajo estaba cambiando mucho más que solo protocolos médicos. Estaba transformando la forma en que las instituciones pensaban sobre accesibilidad e inclusión. Daniel, Mateo, comenzó vacilante. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres hacer en el futuro? Ahora que el programa se está expandiendo, el futuro es un concepto impreciso, Daniel respondió, finalmente levantando los ojos de la tablet. Prefiero enfocarme en los patrones del presente, como el hecho de que tu padre viene hacia acá ahora, probablemente con novedades importantes, considerando su patrón de caminar acelerado. De hecho, Eduardo apareció en la puerta del café segundos después, su rostro iluminado por una energía contagiosa. Se sentó a la mesa con ellos, haciendo una seña a la mesera que ya conocía su pedido habitual. El Consejo Nacional de Medicina aprobó, anunció sin preámbulos. Podremos expandir el programa a todo el país. Quieren crear un departamento específico para enfoques neurodiversos en cada hospital-escuela. Alejandra se cubrió la boca con las manos emocionada. Mateo sonrió ampliamente, mientras Daniel continuaba analizando datos en su tablet, aparentemente ajeno a la importancia de la noticia. Pero hay más, Eduardo continuó, mirando específicamente a Daniel. Te quieren a ti como consultor oficial del programa. No solo tus protocolos y algoritmos, sino a ti, Daniel. Tu forma de pensar, tu perspectiva única. Daniel dejó de teclear, su rostro mostrando una rara expresión de sorpresa. ¿Quieren a mi perspectiva? Sí, Eduardo sonrió. Exactamente como eres, sin intentar hacerte encajar en moldes tradicionales. Finalmente entendieron que tu neurodiversidad no es un obstáculo, es tu mayor fortaleza. Alejandra no pudo contener las lágrimas. ¿Cuántas veces había soñado con un mundo que aceptara a su hijo exactamente como era? ¿Cuántas noches había pasado preocupada por su futuro en una sociedad que valoraba solo un tipo de inteligencia? Interesante, Daniel murmuró, volviendo a su tablet. Los patrones de respuesta emocional de ustedes indican alta significancia de este momento. Agregaré esto a mi base de datos sobre comportamiento social. Mateo rió. Solo tú, Daniel, transformarías un momento de celebración en datos para análisis. Pero eso es lo que lo hace especial, Eduardo observó. Es esa capacidad única de ver el mundo a través de patrones y datos lo que está revolucionando la medicina. Daniel levantó los ojos nuevamente, esta vez fijando su mirada en un punto entre todos ellos. Ustedes saben que esto es solo el comienzo, ¿verdad? Los patrones indican posibilidades mucho más amplias de aplicación, no solo en neurología, sino en todas las áreas de la medicina. Alejandra alcanzó la mano de su hijo, apretándola suavemente. Y nosotros estaremos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Apoyo emocional, Daniel reflexionó. Otro patrón interesante,
estadísticamente significativo en todos los casos de éxito que he analizado. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Gracias». Era una única palabra, simple y directa, pero todos en la mesa entendieron su profundidad. A su manera, Daniel estaba reconociendo que algunas cosas iban más allá de los patrones y números, aunque él prefiriera expresarlo a través de datos y estadísticas. El laboratorio se había transformado. Donde antes reinaban el silencio y la soledad, ahora pulsaba una energía vibrante de colaboración y descubrimiento. Eduardo observaba con una mezcla de orgullo y admiración, mientras Mateo y Daniel trabajaban juntos en su más nuevo proyecto. Un sistema de diagnóstico precoz basado en patrones conductuales sutiles. Si correlacionamos los micromovimientos faciales con las variaciones en los patrones de habla, Daniel explicaba, sus dedos volando sobre el teclado, podemos identificar señales neurológicas incluso antes de que los primeros síntomas físicos se manifiesten. Mateo, que ahora raramente usaba su bastón, asentía mientras traducía los datos técnicos a un lenguaje más accesible para el equipo médico que los observaba. Era un papel que había asumido naturalmente, ser el puente entre el mundo único de Daniel y la comunidad médica tradicional. Es como tener un radar emocional, Mateo explicaba a los médicos residentes, pero basado en datos concretos, no en intuición. La intuición es solo reconocimiento de patrones no consciente, Daniel añadió, sin desviar los ojos de la pantalla. Solo estamos haciendo esos patrones visibles y cuantificables. Alejandra, que supervisaba una nueva ala del hospital especialmente adaptada para pacientes con sensibilidades sensoriales, sonrió al observar la interacción. La amistad entre los dos chicos se había transformado en algo extraordinario. Una simbiosis perfecta entre diferentes formas de comprender el mundo. «Doctor Mendoza», una joven residente llamó a Eduardo, «¿usted imaginaba que llegaría a este punto cuando comenzó a trabajar con Daniel?» Eduardo rió suavemente. «Ni en mis sueños más optimistas. Solo estaba intentando salvar a mi hijo. Al final, acabé aprendiendo que a veces necesitamos ser salvados de nuestras propias certezas. Los patrones de lenguaje corporal de ustedes indican una conversación emocionalmente significativa», Daniel comentó, aún enfocado en su trabajo. «¿Están hablando sobre transformación personal nuevamente?» «¿Cómo?», la residente comenzó a preguntar, pero Mateo la interrumpió con una sonrisa. «No preguntes, él siempre sabe». El sonido suave de una notificación interrumpió el momento. Era un mensaje del doctor Yamamoto en Osaka, otro caso exitoso usando el protocolo desarrollado por Daniel. Las buenas noticias ahora llegaban diariamente, de hospitales en diferentes partes del mundo. «Daniel», Alejandra llamó suavemente, «creo que es hora de mostrarles el proyecto especial». Daniel finalmente desvió los ojos de la computadora, su rostro mostrando una rara expresión de entusiasmo contenido. Los patrones indican que este es el momento adecuado. Abrió una nueva pantalla, revelando un proyecto aún más ambicioso. Un sistema integrado que no solo trataba condiciones neurológicas, sino que también adaptaba todo el ambiente hospitalario para ser más acogedor y eficiente para todos los tipos de mente. «No se trata solo de curar enfermedades», Daniel explicó, su voz ganando una intensidad inusual. «Se trata de crear espacios donde diferentes tipos de cerebros puedan funcionar en su potencial máximo». Mateo observó mientras los médicos se acercaban a las pantallas fascinados. Su amigo estaba haciendo mucho más que revolucionar protocolos médicos. Estaba cambiando la forma en que el mundo veía la neurodiversidad. «¿Sabes qué es lo más increíble?», Mateo comentó con su padre. «Él hizo todo esto siendo exactamente quien es, sin intentar encajar en lo que los otros esperaban de él». Eduardo asintió emocionado, y en el proceso nos enseñó a ser mejores también, no solo como médicos, sino como seres humanos. Daniel, que aparentemente estaba prestando atención a la conversación incluso mientras trabajaba, añadió: «Los patrones de evolución social son fascinantes. Cuando un sistema acepta diferentes formas de procesamiento, la eficiencia general aumenta exponencialmente». Alejandra se acercó a su hijo, colocando una mano gentil en su hombro.
En español simple, Daniel está diciendo que cuando aceptamos las diferencias de los demás, todos crecemos. No fue eso lo que dije, Daniel protestó frunciendo el ceño. Hablé sobre patrones de evolución social y... Es exactamente lo mismo, amigo. Mateo interrumpió con una sonrisa. Solo usas un lenguaje diferente para expresarlo. Daniel consideró la observación por un momento. Luego volvió a teclear. Interesante. Añadiré esta correlación a mi base de datos de traducción emocional. Los residentes rieron, pero era una risa de admiración y cariño. Daniel se había convertido en más que un consultor o un prodigio. Era un recordatorio vivo de que la genialidad viene en diferentes formas y que a veces las mentes más brillantes son aquellas que el mundo intenta hacer encajar en moldes predefinidos. El auditorio del Centro de Convenciones estaba repleto para el primer Simposio Internacional de Enfoques Neurodiversos en Medicina. Profesionales de salud de todos los continentes se habían reunido para conocer la revolución que comenzó en un pequeño hospital mexicano. Entre los presentes, un rostro en particular llamaba la atención de Eduardo, el doctor Hiroshi Yamamoto, que había viajado especialmente desde Osaka para el evento. Daniel estaba en su sala especialmente preparada entre bastidores, rodeado de monitores y equipos que le permitían seguir todo sin exponerse al estrés sensorial de la multitud. Mateo permanecía a su lado, como siempre, traduciendo el mundo exterior al lenguaje de patrones que su amigo comprendía mejor. El doctor Yamamoto presenta señales claras de ansiedad, Daniel observó, analizando las imágenes de las cámaras. Frecuencia respiratoria elevada, microexpresiones faciales indicando incomodidad emocional. Mateo sonrió, comprendiendo lo que Daniel no decía explícitamente. Yo también estaría nervioso si estuviera a punto de reencontrarme con alguien que una vez ridiculizó mi trabajo. Eduardo, que acababa de entrar en la sala, escuchó el comentario y sintió el peso familiar de la culpa en su pecho. Ustedes creen que me perdonará. El perdón es un concepto impreciso, Daniel respondió, aún enfocado en sus monitores. Los datos indican que el doctor Yamamoto ya superó el incidente. Sus publicaciones recientes citan nuestro trabajo extensivamente, con un patrón lingüístico que sugiere admiración genuina. Alejandra, que organizaba los últimos detalles de la presentación, se acercó al grupo. Daniel tiene razón. El doctor Yamamoto no vino aquí buscando venganza. Vino a celebrar cómo su teoría, a través de la mirada única de mi hijo, acabó salvando vidas. El momento fue interrumpido por un movimiento en la pantalla principal. El doctor Yamamoto se había levantado y caminaba hacia los bastidores. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Sus niveles de cortisol están elevados, doctor Mendoza, Daniel comentó casualmente. Sugiero respiración controlada para regular la respuesta al estrés. Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta se abrió y Yamamoto entró. El científico japonés parecía mayor que en las fotografías, pero sus ojos brillaban con una vitalidad sorprendente. Daniel-kun, Yamamoto saludó primero, inclinándose respetuosamente. Es un honor finalmente conocerte en persona. Daniel asintió brevemente, sin desviar los ojos de sus monitores. Sus últimos artículos sobre plasticidad neural en casos atípicos son fascinantes, especialmente la correlación con factores ambientales que la mayoría de los investigadores ignora. Yamamoto sonrió, luego se volvió hacia Eduardo. El silencio que siguió parecía cargar el peso de años de historia no resuelta. Doctor Mendoza, Yamamoto comenzó, su voz suave pero firme. ¿O puedo llamarte Eduardo? Eduardo, por favor, respondió su voz traicionando su emoción. Doctor Yamamoto, yo... Hiroshi, el científico japonés corrigió. Y no necesitas decir nada. A veces el universo tiene formas interesantes de corregir nuestros errores. Mateo observaba la escena con fascinación. Era como si un círculo invisible estuviera cerrándose. El orgullo que casi había costado su vida se había transformado en un puente de comprensión y respeto. Los patrones de interacción social son intrigantes, Daniel comentó.
finalmente levantando los ojos de sus monitores. Dos científicos tradicionalmente entrenados, reconociendo el valor de perspectivas no convencionales. La probabilidad estadística de este escenario era menor al 7,3%. Todos rieron, incluyendo Yamamoto, que se acercó a las pantallas para observar el trabajo de Daniel. Impresionante. Has expandido mis teorías originales en direcciones que nunca había imaginado. Solo seguí los patrones. Daniel respondió simplemente. Como aquel conjunto de datos en su estudio original que todos ignoraron, los valores atípicos, que en realidad eran indicadores cruciales. Yamamoto abrió los ojos con sorpresa. Encontraste, pero esos datos estaban en anotaciones personales, nunca fueron publicados. Internet. Miguel y Mateo respondieron al unísono compartiendo una sonrisa cómplice. Eduardo observaba la interacción con un nudo en la garganta. Años atrás había descartado las teorías de Yamamoto con arrogancia académica. Ahora, gracias a un niño que veía el mundo a través de patrones únicos, aquellas mismas teorías se habían transformado en la base de una revolución médica. Hiroshi, Eduardo llamó suavemente. Lo siento mucho por todo. Yamamoto negó con la cabeza. No lo sientas. Si no me hubieras ridiculizado en aquella conferencia, tal vez Daniel nunca habría encontrado mis investigaciones. A veces necesitamos un error para descubrir el camino. Correcto. Y a veces necesitamos a alguien que vea el mundo de forma diferente para mostrarnos que estábamos mirando en la dirección equivocada, Alejandra añadió, observando a su hijo con orgullo. Daniel, aparentemente ajeno al momento, emocional, continuaba analizando datos en sus pantallas. La presentación comienza en exactamente 12 minutos. Los patrones de atención de la audiencia sugieren que este será un momento significativo. Más de lo que imaginas, hijo, Alejandra murmuró, mientras los primeros acordes de la música de apertura comenzaban a sonar en el auditorio. Más de lo que imaginas. La presentación en el simposio había sido un éxito rotundo, pero para Mateo, el momento más significativo ocurrió después, en una pequeña sala de reuniones donde un grupo inusual se reunió. Daniel estaba en su rincón habitual, rodeado por sus equipos, mientras el doctor Yamamoto y Eduardo discutían animadamente sobre futuras colaboraciones. Alejandra observaba todo con una sonrisa serena, documentando discretamente cada interacción para el archivo histórico del proyecto. Los patrones de comunicación entre ustedes cambiaron significativamente, Daniel comentó, sin levantar los ojos de su tablet. La frecuencia de interrupciones disminuyó un 82% y el tono de voz indica niveles elevados de respeto mutuo. En otras palabras, Mateo tradujo con una sonrisa, finalmente aprendieron a escucharse de verdad. Yamamoto rió suavemente. Es fascinante cómo Daniel-kun logra transformar emociones en datos cuantificables. Esto me hace pensar en cuántas otras formas de inteligencia nosotros, los médicos tradicionales, podemos estar ignorando. De hecho, Daniel interrumpió, finalmente mirando al grupo, tengo algo que mostrarles. Sus dedos danzaron sobre el teclado y una nueva serie de datos llenó las pantallas alrededor. Identifiqué un patrón interesante en los últimos casos. Todos se acercaron, curiosos. Los gráficos mostraban una correlación compleja entre diferentes tipos de enfoques médicos y sus resultados. Miren, Daniel continuó, su voz ganando aquel tono específico que Mateo reconocía como entusiasmo científico. Cuando combinamos protocolos tradicionales con perspectivas neurodiversas, la tasa de éxito no solo aumenta, se transforma en algo completamente nuevo. Eduardo se inclinó sobre los datos, sus ojos brillando con comprensión. Es como si estuviéramos creando un nuevo lenguaje médico. Exactamente, Yamamoto concordó, señalando un conjunto específico de datos. No se trata solo de estar en lo correcto o equivocado, se trata de encontrar nuevas formas de comprensión. Alejandra se acercó a su hijo, colocando gentilmente una mano en su hombro. Daniel, ¿estás sugiriendo una expansión del programa? Los patrones son claros, respondió.
No debemos limitarnos a la neurología. Cada especialidad médica podría beneficiarse de un enfoque que integre diferentes formas de pensamiento. Mateo sintió un escalofrío de emoción. Como un hospital entero diseñado para ser verdaderamente inclusivo, no solo para pacientes, sino para profesionales también. ¿Por qué detenernos en un hospital? La voz de Carlos Fuentes sonó desde la puerta, sorprendiendo a todos. El director entró en la sala cargando una carpeta gruesa. La Secretaría de Salud se puso en contacto. Quieren implementar el programa a nivel nacional. Daniel continuó tecleando, aparentemente imperturbable ante la noticia, predecible. Los patrones de evolución institucional indicaban una probabilidad del 89% de expansión gubernamental en los próximos 6 meses. Todos rieron, pero había un respeto profundo en la risa. Daniel había probado repetidamente que su forma única de ver el mundo no era solo válida, era revolucionaria. Pero hay un detalle interesante que deberían saber, Daniel añadió, proyectando una nueva pantalla de datos. Mateo ha demostrado patrones consistentes de aptitud para traducción neural. ¿Traducción neural?, Eduardo preguntó, intrigado. Puede traducir conceptos complejos entre diferentes formas de pensamiento. Es una habilidad rara, estadísticamente significativa en menos del 2% de la población. Mateo parpadeó sorprendido. ¿Quieres decir que yo también tengo un superpoder? Los superpoderes no existen. Daniel corrigió automáticamente. Son solo manifestaciones de variaciones neurológicas específicas. Pero sí, tienes un don único. Alejandra sonrió, observando cómo su hijo y Mateo se habían transformado en un dúo perfecto, uno viendo patrones que nadie más veía, el otro traduciendo esas visiones para el resto del mundo. Entonces, Carlos propuso, ¿qué tal si transformamos esto en algo oficial? Un programa de entrenamiento para identificar y desarrollar diferentes tipos de inteligencia en la medicina. Yamamoto asintió entusiastamente. ¡Ay! Podemos crear un intercambio internacional. Osaka sería el primer socio, por supuesto. Eduardo miró a los dos muchachos que habían cambiado su vida tan profundamente. ¿Qué opinan ustedes? Mateo sonrió volviéndose hacia su amigo. Daniel finalmente paró de teclear, levantando los ojos hacia el grupo. Los patrones indican que este es el siguiente paso lógico, pero hizo una pausa inusual. También indican que nos necesitaremos unos a otros, diferentes mentes trabajando juntas. En otras palabras, Mateo tradujo sonriendo, es hora de crear una nueva familia, una familia de mentes diferentes, todas especiales a su manera. No fue eso lo que dije, Daniel protestó. Hablé sobre patrones de colaboración neural. Eso es exactamente lo mismo. Todos respondieron al unísono riendo. Daniel volvió a sus datos, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Interesante. Agregaré esta correlación a mi base de datos de traducciones emocionales. 1 año había pasado desde el simposio internacional. El Hospital Central estaba irreconocible, no solo en su estructura física, adaptada para ser más acogedora e inclusiva, sino principalmente en su esencia. Los pasillos antes austeros ahora pulsaban con una energía diferente, donde diversos tipos de mentes trabajaban en armonía. En la nueva ala de investigación neurodiversa, Daniel estaba conduciendo su primera clase oficial para un grupo selecto de médicos e investigadores. Su sala había sido especialmente diseñada para acomodar sus necesidades sensoriales, permitiéndole compartir su conocimiento sin incomodidad. Los patrones siempre son visibles, explicaba, sus manos moviéndose con precisión sobre los controles de sus equipos. El desafío no es encontrarlos, sino estar dispuesto a verlos. Mateo, ahora completamente recuperado, y actuando como coordinador del programa de traductores neurales, observaba con orgullo. Su amigo, que antes era visto como una anomalía en el sistema, ahora era reconocido como uno de los mayores innovadores de la medicina moderna. Doctor Daniel, una joven médica levantó la mano. ¿Cómo logra procesar tanta información simultáneamente? No proceso más información que ustedes, Daniel respondió, sin desviar los ojos de sus monitores.
solo la proceso de forma diferente, como una computadora que usa un sistema operativo distinto para ejecutar las mismas tareas. Alejandra, que supervisaba la sesión, sonrió al ver cómo su hijo había desarrollado su propia forma de enseñar. Todavía evitaba el contacto visual directo y prefería comunicarse a través de datos y analogías técnicas, pero ahora las personas comprendían que esa era solo su manera única de conectarse con el mundo. Eduardo entró silenciosamente en la sala, cargando una carpeta, que hizo que Mateo levantara las cejas en reconocimiento. Era idéntica a aquella que, hace más de un año, contenía sus exámenes iniciales. «Daniel», Eduardo llamó suavemente, esperando que el muchacho terminara su secuencia de pensamiento. «Tenemos un nuevo caso que necesita tu análisis». Daniel finalmente desvió su atención de las pantallas. «El patrón de tu voz indica urgencia emocional. ¿Es alguien importante?» «Sofía Torres», Eduardo respondió, proyectando el archivo en la pantalla principal. «Hija del doctor Torres», comenzó a presentar síntomas similares a los que Mateo tenía. Un silencio significativo cayó sobre la sala. Torres, que había sido uno de los mayores opositores del programa al inicio, ahora estaba buscando ayuda a través de él. «Interesante», Daniel murmuró, sus dedos ya danzando sobre el teclado mientras analizaba los exámenes. «Los patrones son similares, pero no idénticos. Hay variaciones sutiles que sugieren una manifestación única». Mateo se acercó, reconociendo las señales que una vez habían sido suyas. «¿Cómo te sientes ayudando a la hija de alguien que intentó desacreditar tu trabajo?» «Los sentimientos son irrelevantes para los patrones neurológicos», Daniel respondió automáticamente. Entonces, tras una pausa inusual, añadió: «Pero los datos sugieren que esta es una oportunidad estadísticamente significativa para demostrar que la verdadera medicina no conoce prejuicios». Alejandra sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su hijo, en su lenguaje único, estaba expresando una de las verdades más profundas de la compasión humana. «Torres está en la recepción», Eduardo informó suavemente. «Completamente diferente del hombre que conocimos. El miedo por su hija. Cambió algo en él. El miedo es un catalizador poderoso de transformación neural», Daniel comentó, aún enfocado en su análisis. «Como tú, doctor Mendoza, cuando te diste cuenta de que no podías salvar a Mateo solo». Eduardo asintió, emocionado. «Y como tú, Daniel, que nos enseñaste que a veces necesitamos perder nuestras certezas para encontrar las respuestas verdaderas». La joven médica que había hecho la pregunta anterior levantó la mano nuevamente. «Doctor Daniel, ¿qué debemos hacer con el caso de Sofía?» Daniel finalmente dejó de teclear, levantando los ojos para mirar un punto entre todos los presentes. «Primero vamos a recibir al doctor Torres, no como un antiguo opositor, sino como un padre que necesita ayuda. Los patrones indican que está listo para escuchar, y nosotros», hizo una pausa significativa, «estamos listos para enseñar». Mateo sonrió, reconociendo en aquellas palabras mucho más que una simple decisión médica. Era el cierre de un círculo, la prueba viva de que la verdadera curación comienza cuando aprendemos a ver más allá de nuestras propias limitaciones. El jardín sensorial del Hospital Central estaba especialmente hermoso aquella tarde de primavera. Diseñado bajo las especificaciones de Daniel, era un espacio donde colores, texturas y sonidos se armonizaban perfectamente, creando un ambiente acogedor para todos los tipos de mentes. Sofía Torres, ahora completamente recuperada, jugaba con otros niños en un área especialmente designada, mientras su padre, el doctor Torres, conversaba con Eduardo en una de las bancas. La transformación en el antiguo opositor del programa era notable, no solo en su postura más humilde, sino principalmente en su mirada, que ahora cargaba una comprensión profunda del valor de la diversidad. Los patrones de interacción social cambiaron significativamente. Daniel observó desde su lugar favorito, una banca parcialmente sombreada, donde podía monitorear todo el ambiente sin ser sobrecargado sensorialmente. La frecuencia de sonrisas auténticas aumentó un 127% en los últimos 6 meses. Mateo, sentado a su lado, sonrió.
En otras palabras, las personas son más felices aquí. No fue eso lo que dije. Daniel corrigió automáticamente, pero había un leve tono de diversión en su voz. Después de un año de compañerismo, había comenzado a apreciar las traducciones emocionales de Mateo. Alejandra se acercó, cargando un tablet con las últimas estadísticas del programa. La Secretaría de Salud acaba de aprobar la expansión a 10 hospitales más, y hay una lista de espera internacional. Predecible, Daniel comentó, sus dedos tamborileando en su patrón característico. Los datos siempre indicaron una progresión exponencial una vez que las barreras iniciales fueran superadas. El doctor Yamamoto, que se había mudado permanentemente a México para coordinar el programa internacional, se unió al grupo. Daniel Kuhn, transformaste mi teoría fracasada en algo mucho mayor de lo que jamás imaginé. Su teoría no estaba fracasada, Daniel respondió, aún observando los patrones de movimiento en el jardín. Solo necesitaba ser vista a través de una perspectiva diferente. Como este jardín, para algunos, es solo un espacio verde, para otros es un complejo sistema de estímulos sensoriales, perfectamente equilibrados. Eduardo se acercó con Torres, que tenía una expresión serena al observar a su hija jugar. Daniel, Sofía está pidiendo participar en tu próximo grupo de estudios. Dice que quiere entender cómo funciona tu mente especial. Daniel finalmente desvió los ojos de sus patrones, volviéndose parcialmente hacia el grupo. Mi mente no es especial, solo es diferente, como todas las mentes lo son. Y fue precisamente esa comprensión lo que cambió todo, Mateo añadió, observando el movimiento en el hospital a través de las ventanas de vidrio. Médicos, enfermeros, investigadores, todos trabajando en un nuevo ritmo, más conscientes y respetuosos de las diferentes formas de pensar y existir. Los números no mienten, Daniel continuó, proyectando algunos gráficos en su tablet. Desde que implementamos el programa de integración neurodiversa, la tasa de éxito en diagnósticos complejos aumentó un 82%. La satisfacción de los pacientes subió un 91%. Y lo más significativo, la resistencia a nuevas ideas disminuyó un 73%. Alejandra sonrió, observando a su hijo con orgullo. Él seguía traduciendo el mundo a través de números y estadísticas, pero ahora el mundo había aprendido a valorar esa traducción única. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, Torres comentó, su voz cargada de emoción. No son solo los números, es como todo el ambiente hospitalario cambió, es como si finalmente hubiéramos entendido que no existe una única forma correcta de pensar o de curar, Mateo completó. Daniel levantó los ojos brevemente. Esa es una simplificación emocional de un proceso mucho más complejo, pero estadísticamente precisa. Todos rieron, incluyendo Daniel, que había desarrollado su propia forma de humor a lo largo del último año. ¿Qué sigue ahora?, Yamamoto preguntó, observando el horizonte a través de las ventanas del hospital. Daniel comenzó a teclear en su tablet, proyectando nuevos gráficos y diagramas. Los patrones indican múltiples posibilidades de expansión, pero lo más importante, ya se logró. La comprensión de que las mentes diferentes no necesitan ser arregladas, necesitan ser comprendidas, respetadas e integradas. Mateo sonrió recordando al muchacho asustado que había sido un año atrás, y al amigo virtual que lo había ayudado incluso antes de que los adultos entendieran lo que estaba sucediendo. Daniel, llamó suavemente, cambiaste mucho más que la medicina. Cambiaste la forma en que las personas ven la diferencia. No, Daniel corrigió, sus ojos fijos en un punto distante. Nosotros cambiamos, todos nosotros, porque los patrones más hermosos surgen cuando diferentes formas de pensar se encuentran y se respetan. Y allí, en aquel jardín,